No sé qué dice. Ahí, voy a poner. Ya, ahora sí. Sandra. Y Hola, buenas tardes. vamos a esperar los otros. Vamos a esperar los otros. Bueno. Sandra está por ahí, ¿verdad? Sí, ¿me escucha o no? Ahí recién estoy grabando y me faltan los demás. Sandra, ¿estás ahí? Sandra, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, ¿me escucha? No te escucho. No sé si me estás escuchando. ¿Aló? Parece que no me escuchan. El tema del... Ah, ahí está. No, pero parece como que desapareció. No, sí, sí. ¿Aló? ¿Se escucha, Claudia? Sí, aquí estamos ya. Yo sí oigo bien. No, no la escucho a... Yo sí oigo bien. No sé si... Ah, sí, escucha, parece. ¿Aló? ¿Sí? Ellos hablan y tú escuchas, ¿no? No, Yo no sí logro escucho. escucharlo. Y Claudia, no sé, escucharía, o sea, ellos me escuchan, pero yo no los escucho a ellos. Ay, ay. ¿Son ellos? Sí, ¿Aló, aló? sí, porque escucho el sonido. Ya. Y yo sí escucho. Listo, listo. Ahora sí escuchamos. Sí, y Rudy No se escuchábamos perdió. Rudy está por ahí. Ya, voy a compartir rapidito antes que se nos... porque ha sido como muy difícil. Ya, bueno, nosotros vimos, estábamos hablando de gestión también y Rudy nos estaba hablando también de las dificultades que hay en el tema de la crítica. La verdad es que es muy difícil, en realidad nosotros estamos siempre a contrapelo porque estamos haciendo algo que es muy difícil, no hay escuela de críticos, ¿no? Y en el fondo estamos en una sociedad donde él mismo lo decía, es muy difícil que le pone el cascabel al gato, quien dice que es arte, que no es arte, como lo que llaman la modernidad líquida, que también lo vamos a ver, y obviamente como que todo vale, cualquiera es un artista. Entonces esa sensación de que todos podemos ser artistas y todos pueden escribir, y entonces falta este tema de la crítica. Nosotros estábamos pendientes con algunos elementos de la modernidad. ¿Te acuerdas, Claudia, más o menos de lo que vimos de los elementos más o menos a nivel general de la modernidad? Creo que eran como 5 o 6. Sí, por aquí los tenía. Recuerdo que era bueno, el que se me quedó mucho era el urbano, ¿no? El urbanismo. Que fue cuando, el urbanismo, que fue porque surgió de las comunidades y de establecerse después de la Revolución Industrial. Sí. No sé si la dialéctica era parte de ese también o ese era de antes.
la dialéctica es como la base de la reflexión filosófica que hay en todo este tema, ¿no? Porque es una dialéctica marxista, porque es la base o el piso para la revolución rusa en cuanto a lo que veíamos también del formalismo ruso, y también lo que configuraba la modernidad del siglo XV y XVI, después del XVIII y XIX, ¿no? Pero nosotros vimos el humanismo, vimos el progresismo, el urbanismo, Ajá. el humanismo, el progresismo, el urbanismo, ahí estoy como chequeándolo, y el nominalismo, ahí se me olvidaba, ¿no? Y quedamos pendientes con, yo les decía que antes de ver la crisis de la modernidad en Dussel, un poco que la vamos a ver hoy, teníamos como que de alguna forma señalar cuáles eran los elementos caracterizadores de la modernidad. Me parecía que era necesario. Antes lo había pasado solamente la crisis de la modernidad, pero estaba la pregunta, ¿qué es la modernidad? ¿No? Y antes de entrar en crisis, porque necesito saber cómo funciona. Entonces, habían ciertos fenómenos que caracterizaban esta modernidad, y es lo que estamos hablando. Estamos hablando del humanismo, el progresismo, el urbanismo, el nominalismo. Esas cuatro cosas, elementos, lo vimos. Pero nos faltaba, en este caso, el individualismo y el economicismo. Eso lo vamos a terminar ahora y vamos a saltar inmediatamente a la modernidad. Y ahora sí, Rudy, ¿por ahí estás? ¿Estamos todos entonces? Ya. Genial. Bien, voy a empezar nomás porque si no. El individualismo entonces es lo siguiente. Están todos mis apuntes, así que se los voy a mandar. El tema es que podamos tomar conciencia un poco de esto para que podamos también después comentar. Rudy, parece que estás con... Parece que podrías mutearte porque hay mucho... Rudy. Sí, perdón. Rudy, Sí, sí. para que podamos ver el individualismo. Por favor. Ya, entonces dice, el individualismo es desde la socialización hacia el interés de la vida pública en función de la vida privada, se impone frente a procesos tradicionales de socialización. Venimos de una sociedad medieval, colectivizada, lo conversamos, y en el fondo el capitalismo en el siglo XV y XVI, después en el XVIII, y todo lo que estamos empezando en la teoría crítica del formalismo ruso a principios del siglo XX está basado en este individualismo, ¿no? Digamos que desde el Renacimiento en adelante nosotros podemos pensar cuál es el pensamiento moderno. Entonces, muere la divinidad como un elemento cohesionador y el individuo pretende colmar esta ausencia divina. Espera un poquito. Ya. Y el elemento cohesionador que había, el individuo pretende entonces colmar esta ausencia divina desde el Renacimiento dejar memoria de sí, ¿no? El autor, la firma. Ustedes pueden pensar que, por ejemplo, antes de, ¿cómo se llama? El tema del Renacimiento, no había casi autoría. Nosotros podemos asistir a novelas anónimas, novelas construidas desde una cantidad, un equipo prácticamente, no sé, pienso en la Ilíada, en toda la épica, ¿no? El Homero. Se dice que eran varios escritores, prácticamente no había una sensación de dejar memoria de sí, pero el Renacimiento es la firma, la autoría, ¿no? El dejar memoria de sí, el individuo. El concepto de individuo, que es la base del liberalismo, que después lo vamos a ir viendo también. La nación se conforma entonces por individuos libres unidos por un pacto social, y nos encontramos entonces con los metarrelatos de los estados nacionales. El individualismo con la modernidad surge con los estados nacionales, por lo tanto también tengo que manejar bastante el tema de la historia, ¿no? Y la filosofía detrás de esto que está en la historia. Son una falsa unidad para lograr el poder político. Obviamente están las fronteras, los estados nacionales, que siempre sabemos tienen que ver mucho con el poder,
pero en realidad son falsas, ¿no? Hay una relación de poder, quien, digamos, el más fuerte tiene más territorio, va ganando territorios para que, o sea, nosotros vemos las guerras, que la guerra es eso. La base de este individualismo es el liberalismo, ¿ya? La libertad individual frente a la ausencia de la comunidad. Entonces empieza el tema de la competencia, ¿no? Bueno, el sistema económico es el capitalismo, pero nosotros, el sistema filosófico que nosotros damos cátedra de eso es el neoliberalismo, ¿no? Un nuevo liberalismo del siglo XXI prácticamente, finales desde el 80, ¿no? Desde nuestra dictadura latinoamericana, en este caso la chilena, se decanta una filosofía de este capitalismo que es el neoliberalismo. Entonces, que está basado en esta competencia, en eliminar al otro o ver el otro como una competencia, y también no generar estos procesos solidarios de colaboración, que obviamente en este caso nosotros también estamos pasando por un proceso en reversa, ¿no? Se decía en la revuelta, aquí nació el neoliberalismo en Chile y aquí va a morir, ¿no? ¿Por qué se señalaba ese gesto? ¿No? ¿Por qué se señalaba ese gesto? Entonces la base de este individualismo es el liberalismo, y el liberalismo surge o se desarrolla mucho, obviamente en el siglo XIX, entonces también yo tengo que manejarlo, ¿no? La libertad del mercado, el tema de las libertades individuales, ¿no? Y esta ausencia de comunidad que venía desde la Edad Media, ¿no? Esta ausencia de colectividad. Entonces, una pregunta, perdón que interrumpa. Más o menos entonces fueron paralelos el formalismo ruso y la modernidad, o primero fue el formalismo ruso. Claro, qué buena pregunta. ¿Cuándo surge el pensamiento moderno, o la era moderna, o la época moderna? En el principio del principio uno podría decir siglo XV, XVI, ¿no? Porque es el primer capitalismo, ¿no? Un capitalismo que no es el financiero que nosotros tenemos ahora, ¿no? El capitalismo de los burgueses, de Burgos, de la Alemania, ¿no? El tema, la construcción de esta nueva clase burguesa, los nuevos comerciantes, ¿no? Y ahí surgen los primeros estados-nación. Entonces, ese es el capitalismo que uno podría decir la puerta a lo moderno, siglo XV, XVI. Pero si nosotros pensamos cuándo realmente surge esta filosofía como política en relación a tenemos el siglo XVIII, XIX, la filosofía política de lo que implica la modernidad. Y entonces alguien podría decir, pero no hay una vuelta de tuerca de este pensamiento moderno, principio del siglo XX. Entonces tenemos como tres grandes fases. Si ustedes piensan, en el primero, porque vamos a ver Dussel, tenemos todo el descubrimiento o encubrimiento de América, dirá Dussel, ¿no? En el siglo XV, XVI, XVII, todo lo que es el barroco, ¿no? Después tenemos el 18, que es la filosofía política. Piensen ustedes, por ejemplo, en la Revolución Francesa, la enciclopedia, todas estas visiones de filosofías políticas que surgen, ¿no? En los derechos del hombre y ciudadano y todo eso, ¿no? ¿Y cuándo realmente se nos acerca a nosotros? En el principio del siglo XX. ¿Cuándo hace crisis ese pensamiento moderno? En 1970-80. O sea, en las últimas 2 décadas del siglo XX. ¿Con qué? Con la construcción de la posmodernidad. Que nosotros también podemos criticarla porque tenemos, como ya veíamos, una modernidad inconclusa. ¿Cuándo hace crisis la posmodernidad? En estos últimos 10 años. Esa es la construcción más o menos que yo puedo ver. Entonces tenemos siglo XV, XVI, XVIII como un hito, ¿no? Las revoluciones francesas, etc. Y después la revolución rusa a principios del siglo XX, con el formalismo ruso y las primeras teorías críticas literarias. Entonces el pensamiento moderno se vuelve muy importante a principios del siglo XX. Se habla entonces en ese tiempo de la época o de la era moderna, ¿no? Entonces alguien podría preguntar, ¿y desde cuándo viene el arte contemporáneo, por ejemplo? Yo creo que del 60 al 70. Antes era configurado más como un arte moderno.
Siempre esto es a beneficio de inventario. Yo puedo ponerlo en jaque, ¿no? Porque van a depender de teorías filosóficas, de teorías del arte, ¿no? El individualismo es una base para la reforma protestante, también importante, Lutero, ¿no? Todo el anglicanismo, las reformas de las iglesias, ¿no? Esta reforma que yo accedo directamente a la Biblia también tiene que ver con un espíritu de la modernidad. ¿Por qué? Porque al matar a Dios, de alguna manera correr el Dios, cada persona puede tener acceso a una Biblia. Yo puedo leer directamente la Biblia y interpretarla yo. Entonces, quito el tema de la autoridad, por ejemplo, del sacerdote. Y ya el conocimiento no queda en unos pocos. Ahora ya el conocimiento tiene un nombre, ¿no? Una firma, una autoría. Entonces, muy importante el tema del individuo para todos estos casos. Lamentablemente eso también hay un exceso y se transforma en este tema de la competencia. Y para terminar, el economicismo. Obviamente el uso predominante de la dimensión económica en todos los aspectos humanos. El individuo es miembro de la famosa república, sometido a un Estado que pretende el enriquecimiento común por sobre la fortuna particular, pero sabemos que termina reproduciendo esta desigualdad. O sea, el objetivo era de que se distribuyera mejor la riqueza para todos, ¿no? Y pudiéramos tener un mejor desarrollo de la base común, pero lamentablemente no logra esa, ¿cómo se llama?, igualdad, y entonces se genera el tanto tienes, tanto vales. La ley entonces del valor del trabajo para lograr esta justicia distributiva de la riqueza no se cumplió porque ese trabajo se utiliza por otros poderes. La propiedad entonces suma humanidad, por eso como te ven, como tú estás vestido, te tratan, ¿no? Tanto tienes, tanto vales. Y esto me lleva a revisar el pensamiento moderno de Luis Villoro. Luis Villoro es un crítico cultural muy importante mexicano, vivo todavía, y él genera un libro que se llama El pensamiento moderno. Miren, es muy importante, antes de entender la posmodernidad, entender cómo funciona el pensamiento moderno. Y entonces lo que hace Villoro es pasa revista a qué pasa con la historia, qué pasa con la filosofía, qué pasa con la ética en este pensamiento moderno. Es un libro muy interesante, me parece que está en PDF, si no voy a buscarlo, yo lo revisé más o menos ayer, y estoy buscando como un PDF completo para que ustedes puedan verlo, digamos, ¿no? Ay, no sé qué quiere decir con eso, pero bueno. Mari, espero que estés bien. El pensamiento entonces moderno lo mando, y si no, por lo menos sí está en la introducción y están, digamos, los primeros capítulos. La idea es que siempre se lee un libro con el índice. Primero veo el índice a nivel general rápidamente y bajo la angustia de la lectura. Es un poco lo que el Rudy también estaba diciendo. No puedo tener, miren, si yo quiero ser una buena lectora, no tengo que confiar en mi capacidad de lectura y primero no tener pánico a las influencias. Eso lo trabajó ya Harold Bloom. Espero que también lo podamos trabajar acá. El pánico a la influencia es solamente de las personas que tienen muchas lecturas pendientes y todo, y eso se baja solamente con lectura. Los índices, primero a nivel general, una lectura general de sobrevuelo, y yo ya tengo el libro agarrado, porque tengo la estructura. Y después tengo una lectura profunda. Por ejemplo, yo puedo leer introducción, el primer capítulo, lo que yo necesite, ¿no? Yo voy tomando lo que yo necesito. Obviamente sería bueno leer todo el libro, pero muchas veces no alcanzo, ¿no? Entonces, tengo que ser capaz de seleccionar, ¿no? Bueno, entonces, el pensamiento... Sí, voy a interrumpirte. Perdona, es que estaba pensando que desde la posición, digamos, desde la religión y la educación son dos campos que han influido mucho, digamos, en esto desde digamos, desde el aspecto económico y desde el aspecto individual. Porque incluso aquí en Guatemala, yo pienso que, no sé, en otros países, bueno, claro, el CNB, por ejemplo, en Guatemala es una copia de Argentina, de países como de Chile.
cambiaron los objetivos para competencias y entonces ahí reafirman este sistema, digamos, de individualismo, porque te están, digamos, metiendo la idea de que debe ser competente, digamos, apto, pero ya sabemos para quiénes, ¿no? O sea, para contigos o para consigo, sino para los otros, ¿no? Y el tema, digamos, religioso también reafirma estas ideas hegemónicas. Incluso la cuestión, digamos, educativa, el sistema educativo es muy arcaico, digamos, no ha evolucionado, no ha tenido una evolución, digamos, significativa, y reafirma la idea del individualismo, en tal sentido de que no le des copia al otro. En fin, es una situación bastante compleja esto, ¿no? Pero pienso que son también sistemas o poderes que han influido mucho, digamos, en el quehacer, digamos, y de cómo es que hemos entendido estos significados de la modernidad o posmodernidad, o todos esos elementos que se conjugan en torno a estos elementos, ¿no?, que mencionas. Completamente de acuerdo, y claro, el tema es que yo tengo que deconstruir esa modernidad, pero para eso tengo que primero entender qué quiso proponer, ¿no? Y obviamente, como tú lo haces, ver también el tema lo negativo de esa modernidad. Ya entró en crisis, ya hubo una posmodernidad, todavía algunos dicen que estamos, otros que estamos en la crisis de la posmodernidad. O sea, tenemos que pensar el pensamiento moderno. Por eso me gusta lo de Villoro, porque como que te pone en jaque, porque te dice, o pasa revista, desde el Renacimiento en adelante. O sea, cómo pensaba el hombre del siglo XV, XVI. Y entonces tú dices, chuta, ya, el pensamiento moderno primero dura 4 o 5 siglos, no es menor, ¿no? Pero frente a una edad media que dura 15 siglos, ¿no? No tenemos nada que hacer. Y a una posmodernidad que la tenemos en los últimos 50, 60 años, y que ya supuestamente está haciendo crisis, porque los sistemas no dieron abasto, y de alguna manera se vuelve a visiones críticas, como en este caso lo hace Dussel, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, digamos, las propuestas de él, para ver también, poder reflexionar sobre cómo podemos pensar esta modernidad de una manera distinta a como se nos enseñó. Ahora, recuerden que los sistemas de educación son sistemas de control social. O sea, toda la tragedia griega, las novelas, la novela le da la mano al poder, y así como ya lo dijeron los neomarxistas norteamericanos, el documento de cultura son documentos de barbarie. Yo cuando tengo un libro en la mano, me emancipa, pero también me somete. Entonces, la educación se prestó para todos los mecanismos de control social. Esto no es miel sobre hojuelas, no, ningún discurso es inocente. La escuela es uno de los descontroles sociales más fuertes que hay. ¿Me entienden? O sea, aquí estamos, la novela no es una cosa sin peligrosidad. La novela es peligrosa. Y la cultura también. Entonces la idea es que, como ningún discurso es inocente, podamos también establecer críticas de esos discursos. La modernidad surge con los sistemas de reproductibilidad técnica, eso lo va a decir Benjamin y lo vamos a ver. Es decir, con toda la reproducción de estos medios masivos de comunicación. Entonces, necesitamos entender que no fue para nuestra liberación, sino que fue en gran parte para nuestro sometimiento. Y que si, por ejemplo, yo veo una biblioteca, quizá en el 90-99% es creyente, es metafísica, es religiosa. Me cuesta mucho encontrar cosas antirreligiosas, ateas, etc. Estamos dentro de una ideología dominante. Entonces, la cultura en general solamente se nos dice que es para liberarnos, pero muchas veces es también para someternos. ¿Ya? Entonces, mire, ¿qué es lo que plantea Dussel? Que es el punto 13 que estamos desarrollando acá. Que hay una transmodernidad.
Entonces, ¿qué es lo que es la transmodernidad? Yo les coloqué, es un planteamiento teórico, epistemológico, principalmente ético, que Enrique Dussel en América Latina propone para trascender la modernidad. La modernidad, entonces, para él es el proyecto ilustrado que pretende traer el progreso, el orden, el pensamiento racional a todas las naciones del mundo a partir de una construcción eurocéntrica imperial y colonial que ha impuesto casi de manera universal su forma de organización social. Esta forma de organización se basa en el Estado-Nación, los aparatos administrativos modernos y la expansión del mercado, la ciencia y la tecnología. Entonces tenemos un gran proyecto, dice Dussel, que es el proyecto ilustrado. El problema aquí es cómo yo hace crisis ese proyecto ilustrado, y por eso señala Dussel que tenemos que trascender esa modernidad, porque justamente eso nos generó un tema economicista, un tema de competencia, de alguna manera también una economía extractivista que dominó la naturaleza y que al final nos tiene así, en una crisis climática, en una crisis alimentaria, es decir, en una constante crisis cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, lo interesante de Dussel es que dice, bueno, si todo fue Europa, entonces ¿qué pasa con Asia, con China, con todo el mundo árabe? ¿Qué pasa con eso, ¿no? Entonces nos genera una conciencia de periferia, en donde para nosotros es importante porque nosotros nunca fuimos el centro, ¿no? Nosotros siempre fuimos la continuidad de Europa, como tú bien lo decías, el Caribe, que es el centro para Dussel, el Caribe es uno de los centros de la modernidad, y yo también lo creo, o sea, hay que ver solamente a Miguel Ángel Asturias y todo lo que generó él solo, que yo creo que es el piso, por eso se los mandaba, el piso porque ustedes tienen que ir construyendo también, pero para superarlo también sí se puede superar, pero yo creo que sí. Es la madre negra, un poco, la madre, el origen de, como para nosotros es África, ¿no? ¿Sí, Claudia? Dime. Si ahorita estamos viviendo en la modernidad, la pandemia va a generar otro tipo de, o sea, como una pausa en lo que se generó de literatura, va a dar un cambio. El tema es que supuestamente estábamos viviendo la posmodernidad, ¿ya? Y la pandemia, ¿qué es lo que hace? Prácticamente nos vuelve a foja cero, en cierta manera, es como una primera, segunda guerra mundial, la peste, que muchos escritores ya han trabajado, y nos hace como pensar nuevamente todos estos criterios, porque ya la competencia no nos sirve tanto. Para la pandemia se necesitaba un hombre colaborativo, un ser humano colaborativo, una mujer colaborativa, y además el mundo indígena entra muy fuerte, pasa acá en Chile, ¿no? Hay revueltas a principios del siglo, la segunda década del siglo XX, en 2019 en 40, 60 lugares en el mundo, entonces, que es la previa de la pandemia. Entonces yo creo que esos golpes son como la Primera, Segunda Guerra Mundial, y obviamente está cambiando todo esto. Creo que es el mundo súper incierto en este momento, pero también nos da una oportunidad para poder ver todos estos criterios y claro, por supuesto, todo lo que es arte, literatura, que era menos importante, pasa a ser importante, ya nos salva. A muchos médicos y gente psiquiatra, etcétera, ha dicho cómo nos salvó. Y nos dejó en la casa, entonces la gente empieza a tomar contacto con sus libros, ¿no? Con el canto, con el arte, y nosotros lo vimos en la pandemia, ¿verdad? En donde nos deja como en stand-by, y en ese stand-by entonces uno puede reconectarse quizás con este proyecto o lo mejor de la modernidad, que era el tema del humanismo o la reconexión un poco con la parte más solidaria del ser humano. Entonces, claro, hay un cambio, ¿no? Entonces, es como loco porque la pandemia quiebra todos los supuestos, igual que las guerras, las catástrofes, y nos hace volver a pensar sobre la situación, ¿no? Seguro nosotros vamos a encontrar con muchas teorías en relación a todo lo que está pasando. De hecho, la filosofía está haciendo un esfuerzo por pensar de nuevo todo, ¿no?
Sí, tal vez. Entonces, el ser humano y la modernidad no va a cambiar por la pandemia, pero sí generó o va a generar cambios en el arte y la literatura especialmente. Sí, pero también el ser humano va a tener que cambiar, porque, por ejemplo, el tema extractivista nos tiene en una crisis climática. Pareciera que tenemos que volver a los presupuestos de los pueblos originarios o indígenas en relación al tema de quebrar el extractivismo, a economías solidarias, a economías de colaboración, porque solo así ya se vio en la pandemia que no se puede. Tenemos que volver a un Estado, parece, más fuerte, que garantice los derechos, y a nuevas constituciones, como el esfuerzo chileno lo está llevando adelante. O sea, sí, el ser humano está cambiando y es irreversible el cambio. Yo creo que el ser humano está cambiando cada vez más aceleradamente, ¿no? Y con eso, obviamente, el arte, la literatura, todo, la filosofía, es el producto de esa sociedad cambiante. Ya era una modernidad líquida, imagínense con Bauman, imagínense ahora. Es una fuerte locura todo lo que está pasando. Entonces es interesante porque estamos en un proceso histórico que no pensábamos ver, ni vivir, ni nada. O sea, yo creo que estamos llenos de incertidumbres y cosas negativas, pero también se nos abre un mundo nuevo. Y ahí el arte tiene mucho que decir. De hecho, se habla de un renacimiento, un florecimiento cultural, como nunca antes visto después del Renacimiento. Creo que a principios del siglo XX fue un renacimiento con la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana y la teoría crítica, y todo el arte contemporáneo y las vanguardias y todo, y después del 80 las neovanguardias, y creo que ahora, bueno, dicen que con la pandemia recién está empezando el siglo XXI, porque los siglos empiezan como en la segunda década. Entonces estamos en un momento muy fuerte como estuvo la gente del 1920, ¿no? Entonces es interesante. Bueno, este filósofo argentino, que ya es un filósofo latinoamericano, está vivo, ha venido muchas veces a Chile, y yo creo que influencia mucho en nuestro pensamiento, ¿no? Yo creo que Dussel es uno de los matrices que uno como que sigue. En este caso dice que las consecuentes, digamos, herencias nefastas para los países denominados del tercer mundo, como los latinoamericanos, ¿cuáles son las consecuencias de esta modernidad lamentablemente en la periferia? Racismo, eurocentrismo, epistémico, ¿no? Y la occidentalización de los estilos de vida, ¿no? Hollywood, ¿no? Toda la construcción, lo que la Escuela de Frankfurt también va a ver, toda la construcción de Hollywood en los 40, de hecho, ¿qué es lo que vemos nosotros? Netflix, ¿no? Todavía bajo ese producto cultural, ¿no? Entonces eso corresponde a categorías centrales de la colonialidad, la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y también la colonialidad del ser. O sea, pareciera que nosotros siempre estamos en esta otra edad, pero siempre configurados desde centros hegemónicos. No podemos ser como auténticos nosotros mismos. Dussel lo ha demostrado entonces, Mignolo, Quijano y otros autores, la famosa teoría decolonial, ¿no? Aquí lo vamos a ver también. ¿Ahí está la mitad? Ya. En la colonialidad, las otras formas de organización de la sociedad, las otras formas del saber y de ser, son concebidas no solo en diferentes, sino carentes, arcaicas, primitivas, tradicionales, premodernas. Ve que hay una jerarquía como negativa y son ubicadas en un momento anterior del desarrollo histórico de la humanidad, lo cual dentro del imaginario del progreso enfatiza su inferioridad. Eso pasó con los indígenas, ellos no tienen historia porque a lo mejor no tenían una cosa escritural, pero sí tenían la oralidad. Entonces ellos están fuera de esa línea de la historia, pero la historia ya se ha configurado de otra manera. Entonces, las líneas cronológicas, eso lo construyen los europeos. Por ejemplo, si uno dice la misma Edad Media es la europeización mía, ¿no? La colonialidad mía. ¿Quién dice que es la Edad Media o el pensamiento moderno o la época antigua? ¿No? Eso lo dicen los europeos. Y entonces,
lo que quiere hacer Dussel es cambiar esa colonialidad en las formas de saber, las formas de ser, ¿no? Y toda esta organización social para que uno piense y diga, bueno, ¿dónde está mi propia colonialidad? ¿No? Es lo que decía la Mistral, odia al yanqui que hay dentro de ti, no al otro, ¿me entienden? Entonces, apareciera que hay que odiar al patriarcal que hay dentro de uno, al colonial que yo tengo dentro de uno, porque uno está atravesado por, pensando en esa tradición judeocristiana también, lo que ahora Rudy, estamos atravesados igual. Tenemos una aspiración de liberarnos de esa colonialidad, pero tenemos que primero reconocer que estamos relacionados con eso. Entonces dice Dussel, por lo tanto se pretende con la propuesta de la transmodernidad es culminar el inacabado e incompleto proyecto de la descolonización. ¿Cómo yo me descolonizo? Ese es el tema. Que se inició en América Latina en los años 60 y 70, que hubo un esfuerzo, dice Dussel, ¿no? A partir de discusiones sobre programas de educación bilingüe, hablando de la educación, lo que hablaba Rudy también, en Perú, Ecuador, Bolivia, y el tema de la interculturalidad, transculturalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se genera un proceso de aculturación, sobre todo a la cantidad enorme de hablas, de voces distintas indígenas, ¿no? Y se genera un proceso de aculturación tan grande porque se opta por esta cosa europea, castellana, ¿no? O española, y se elimina esa riqueza lingüística y esa riqueza cultural. Los 60 y los 70 se generó proyectos bilingües. La escuela fue terrible, por lo menos acá fue terrible porque se les prohibió a los mapuches, por ejemplo, hablar su lengua. Entonces eso es un proceso de aculturación muy fuerte, ¿no? Y entonces Dussel dirá, ese proyecto del 60 a los 70, tenemos que armarlo de nuevo con este concepto de la transmodernidad. Y si ustedes ven, muchos teóricos que están ahí del 2006, 2014, es la construcción, ¿no?, de Dussel de los últimos 20, 30 años, ¿no? Recuperando el 60, el 70, él dice, bueno, este es principio del siglo XXI, vamos a continuar este proyecto inacabado del 70, del 80. Entonces es interesante porque hace como una aposta, ¿no? Hace como una aposta teórica. ¿Sí? Bien. Dice que, asimismo dice Enrique Dussel, plantea que su propuesta pudo formalizarse por esta época gracias al surgimiento de las ciencias sociales críticas latinoamericanas. Nosotros lo vamos a ver, 60 al 70, Santiago de Chile y en distintos lugares latinoamericanos por el tema de los exilios, de las dictaduras también. Lo primero fuimos nosotros, pero después nosotros nos fuimos a distintos lados. La famosa teoría de la dependencia, ¿no?, que la genera aquí un argentino, Raúl Previch. Y obviamente la lectura como Dussel, o sea, uno dice, chuta, voy a encontrar algún teórico no creyente, no, pero Dussel también cree. Y Dussel se agarra fuertemente de Totalidad y Infinito, obviamente, de Levinas. Y es interesante porque yo ahí voy viendo, ¿no? De alguna manera, a veces no se cree en esto católico, pero sí en la Jerusalén celeste, sí se cree en otras religiones, ¿no? Pero siempre hay sistemas de trascendencia súper fuertes. ¿Por qué? Porque obviamente Dussel viene de la teología de la liberación y obviamente de toda esta filosofía de la liberación. La teología de la liberación decanta en Dussel con la famosa filosofía de la liberación, ese es su libro y su apuesta, ¿no? Así que yo acá ahí les dejo ver para que ustedes puedan reconstruir. Levinas es para estar 1 o 2 años. Yo tomé algunos talleres sobre estos teóricos en filosofía. En Valparaíso me arrancaba de las clases de literatura porque rápidamente comprendí que la literatura tenía un pie en la filosofía y otro pie en la historia. Entonces, en el fondo, ahí puedo compartir lo que señala o la tesis fundamental,
pero el tema de la trascendencia es importante. Entonces, cuando él agarra Dussel, establece que en el fondo yo puedo ir a teóricos europeos y de alguna manera darlos vuelta, pensarlos, ¿no? Un poco para poder entender también la construcción latinoamericana, ¿no? Entonces él dice, de igual manera en las últimas décadas del siglo XX comenzaron los movimientos populares y estudiantiles, igual que ahora, ¿no? De otra manera, pero yo creo que 2019-2020 fueron el tema de los movimientos sociales, ¿no? Y obviamente el 70, el 80 fue de los movimientos populares, estudiantiles, bueno, todo lo que es Mayo 68, todo lo que hace Córdoba con el Cordobazo, es universidad, pero además masacre, genocidio, o sea, hay uno, ¿no? En los movimientos populares estudiantiles en esta parte del continente americano, especialmente en Argentina, de donde es oriundo Dussel. Recuerden, Argentina tiene 2 siglos, 3 o 3 creo, ¿no? Tiene Sartre, con Dios ha muerto, tiene a Lacan detrás, ¿no? Con toda la construcción de que el pensamiento, el lenguaje, espero verlo también en algún momento. Entonces ahí hay una construcción importante, Miñolo, ¿no? Hay una construcción, pienso en Franklin y también culturas híbridas. O sea, la construcción argentina es muy fuerte a nivel teórico, en estos términos, como para poder echar abajo, no es menor que Dussel argentino, ¿no? Porque ¿quién echa abajo esta modernidad? Era el tema, ¿no? Y hay una gran cultura crítica ahí, también desde la modernidad, humanista, etcétera, pero tratando de hacer la crítica, ¿no? Entonces, desde entonces ya buscaba con ahínco, te doy al tiro la palabra, dice, con ahínco una ruptura histórica con la modernidad centrada en la Europa o en la Euroamérica e impuesta como un proyecto global al resto del mundo. Eso es lo que le molesta a Dussel, ¿no? La totalidad, ¿no? Increíble que vaya Levinas también, que tiene una propuesta de totalidad infinito, pero a nivel espiritual. Pero de alguna manera él establece este proyecto global como en posición al resto del mundo, es lo que más le molesta, que todo venga de Europa y esos centros hegemónicos, como si China, lo asiático, lo musulmán hubiera tenido cultura. Entonces, él de alguna manera va a toda esa periferia, no solamente a nosotros, a África, etcétera, para poder decir, no, la periferia también tiene su apuesta, su filosofía, su cultura, ¿no? ¿Sí, Claudia? No sé si me voy a salir del tema, pero ahora que tú dices que la literatura se relaciona con la filosofía y con la historia, así como cuando se le dio el nombre de realismo mágico a la literatura que se generó en Latinoamérica, pues me imagino que hay un trasfondo de que se renombre, tal vez para contradecir esto de que todo viene de afuera. Y cuál es la base de ese nombre, ¿verdad? Es filosófico, es literario, es... Una pregunta. A ver, creo que es una integración, el boom latinoamericano para muchos fue un negocio, ¿no? Es como la primera vez que se vendía la escritura latinoamericana en Europa. El realismo mágico a veces me suena como a pueblo mágico en México, como la construcción de algo para que todos lo visiten, ¿no? El realismo mágico tuvo su tiempo, ¿no? El 60, el 70, lo hizo bien ya, ¿no? Márquez sobre todo ahí construye realmente una cosa fuerte, ¿no? Un piso fuerte. Pero también el realismo mágico entra en crisis, ¿no? Porque no queríamos ser vendidos por realismo mágico tampoco. Y no todo es boom latinoamericano. De hecho, lo mejor que tiene el boom latinoamericano es el post-boom, ¿no? Rulfo, Sarduy, me gustaría verlo en algún momento. Entonces, toda esa construcción es complicada, porque sí, es una manera de modernizar
Latinoamérica y de vender esa literatura, que es de muy buena calidad, todo esto está muy bien construida, en Europa, principalmente España. Algunos hablan de que es un fenómeno editorial también, ¿no? Que hay editores que se dedicaron a eso, de gente muy preparada, ilustrada, diplomáticos, escritores diplomáticos, pienso en Fuentes, por ejemplo. Entonces estamos, gente bilingüe además, pero con el inglés ahí, ¿no? Entonces el fenómeno del boom es bien interesante, por lo que tú dices también. Creo que es como un esfuerzo de modernización de nuestra literatura, de que nuestra literatura entrara al panorama europeo, pero también eso termina siendo crisis, ¿no? Entonces quizás ahí me interesaría más, por ejemplo, un Rulfo, ¿no? Que con 2 novelas quiebra todo, o José Donoso acá en Chile, ¿no? Rulfo en México. Entonces allí hay una configuración fuerte también de lo que es la modernidad, y uno lo va a poder ver ahí. Porque a todo esto que hace Miguel Ángel Asturias, él sabe perfectamente que está ahí dentro de este famoso, yo creo que, bueno, él trasciende el boom, pero está dentro de esta literatura comprometida, latinoamericana, que está siendo recién leída en España, está allá en Francia, ¿no? Pero él qué hace, va a recoger todo lo indígena y lo va a revelar, lo va a sacar adelante, entonces ahí la apuesta es súper fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo paras eso? Eso también es la estrategia que ellos tienen y la inteligencia que también ellos tienen, ¿no? Para salir adelante. Así que, tipo, en el fondo ahí el boom latinoamericano es como un capítulo aparte, prácticamente. Me gustaría verlo cuando veamos las escrituras críticas latinoamericanas, ¿no? Entonces, ya, si bien es cierto que Dussel se inspiró en la obra de Levinas, especialmente su acercamiento a la filosofía como ética, siendo Levinas un pensador muy importante para consolidar el posmodernismo, especialmente en Francia, por su aporte sobre la alteridad, y ahí le puse a Lyotard, por ejemplo, retomé esto de Lyotard de 1992, pero en el fondo la condición posmoderna sabemos que es del 79, ¿no? Hay que leer algunos libros, por ejemplo, esta La condición posmoderna de Lyotard es del 79. Entonces uno ahí va fijándose en ciertos hitos. Cuando veamos la posmodernidad vamos a tener que pararnos en Lyotard, ¿no? Entonces con el paradigma del arte del tú, finalmente Dussel terminó discrepando de la concepción de su maestro y de los posmodernistas, ahí se desmarca cuando trató de aplicar entonces la propuesta del arte tú, porque él dice que el arte ego en el fondo es europeo. Entonces, de alguna manera, ¿cómo yo lo bajo o lo transformo en un tú, en algo simétrico, ¿no? Y no en algo reconcentrado como endogámico? Entonces, la realidad de los países latinoamericanos dice, expresando con ironía, que el post o la posmodernidad no quitaba este eurocentrismo, ¿no? A dicha propuesta, es decir, que la posmodernidad seguía en función de lo europeo. Entonces, por eso, ¿no? El concepto es transmodernidad, porque es cómo yo voy a otras culturas periféricas y de alguna manera las relevo como que también tienen cultura, ¿no? Y que son culturas incluso anteriores y de distinta riqueza, de distintos puntos de vista, y no como nos hicieron creer. Entonces, la historia, la filosofía, ¿no? Como que todo parte en Europa, como si no hubiéramos tenido. Por eso Mariátegui lo que arma, por ejemplo, Mariátegui, que es el primer marxista latinoamericano que es peruano, principalmente uno de los primeros, cuando hace una revista la denomina Mauta, y a Mauta es el filósofo principalmente del indígena, porque lo que está relevando ahí el teórico, y bueno, de alguna manera el militante, el escritor, lo que significa Mariátegui, ¿no? Para nosotros, es relevar también el tema de que el indígena también tiene filósofo, también piensa, también tiene un pensamiento, y no es que solamente los europeos de afuera nos pueden venir a definir. Y eso Mariátegui lo hace ya en 1928, o sea que es de alguna manera es muy anterior a todo lo que estamos tratando acá.
¿no? Lo de Dussel viene como principalmente el 60 al 70 hasta ahora. Bien, entonces, el otro ya no es un no ser, es decir, una imagen de imperfección, sino que es el tú, con todo lo que, con todo lo que significa. Es un otro como un otro legítimo, ¿no? Distinto, pero también igual en derecho, y entonces es un interlocutor válido para ese yo. El conocimiento entonces y la verdad no se alcanzan huyendo del otro en un plano ideal metafísico, sino que en el encuentro con el otro en este mundo, pues no hay sujeto trascendental fuera del mundo, no hay un coquito separado de una situación, los situacionistas, ¿no? Y los otros son carne de mi carne. Y ahí le puse a los teóricos que van como hablando de estos temas. Entonces no es que el pensamiento esté separado de la situación real, sino que eso me pone en situación. Aquí dice, la Mari dice, las comunidades ancestrales indígenas sí tenían sus escritos, pero fueron quemados y desaparecidos por los invasores, y en Guatemala hay algunos registros, pero pocos. Claro, no solamente fueron quemados, destruidos, ¿no? Y el famoso acculturation, la aculturación. Yo elimino al otro porque es un otro, es un enemigo, me afecta, yo compito, ¿no? Sino que también muchas de las, Chilambalán, Popol Vuh, ¿no? Fueron pasados, ¿no? Por transcripciones de sacerdotes medievales, con todo lo que eso implica. O sea, yo le puedo colocar muchas cosas. Entonces, esos escritos realmente son indígenas ahora si tienen todos los copistas del siglo XI, XII, XIII, XIV, XV, o sea, ¿de qué estamos hablando? Nosotros recibimos el Chilambalán y el Popol Vuh siempre entre comillas, ¿no? Pero de alguna manera tengo que leerlo también para saber más o menos, pero la lengua poética indígena llega de una manera fragmentaria. Eso también lo dirá Argueda a los peruanos. Los peruanos dan cátedra de esto, creo que ellos rápidamente logran configurarlo, y el Caribe, sí, yo creo como Dussel, la puerta a la modernidad. El tema y también a la crisis de esa modernidad, por eso es que es súper interesante ahí partir con todas estas configuraciones que tienen los guatemaltecos. Yo no soy especialista en la escritura del Caribe, con esto me he tenido que meter en la historia, en esto y lo otro, pero me parece súper interesante esa postura, ¿no? De así como África es nuestra célula madre, la negra, digamos, como Guatemala y también todo el Caribe es realmente una entrada a todas estas situaciones que estamos pasando, ¿no? Y todas estas invasiones, encubrimiento, y también no solo descubrimiento, sino que encubrimiento. Entonces, 20. En primer lugar, es importante mencionar que para Dussel la transmodernidad se refiere a todos aquellos aspectos que se sitúan más allá y que también son anteriores a la herencia de la cultura moderna, europea, norteamericana, y que están vigentes en la actualidad en las grandes culturas milenarias no europeas, como son las comunidades indígenas, las culturas chinas. Acá ven, estamos nosotros, la cultura indígena, la cultura china, del sudeste asiático, los hindúes, los musulmanes, y otros pueblos prácticamente ignorados por Occidente, como los que habitan en África. Y bueno, los bantú, que es una de las etnias que estudió más Dussel también. Dussel se va mucho a todo el tema indio y maneja mucho el musulmán, o sea, aprende hebreo, ¿no? Se va a vivir, ¿no? Igual Dussel se mueve, y es un teórico no solamente latinoamericano, yo creo que es el teórico de las periferias, ¿no? No quiere ser occidental también, ese es el tema, la división occidental-oriental. Rodrigo. Ya, para Dussel entonces dichas culturas son universales. Vamos a quedar hasta aquí, pero vamos a hacer comentarios. Para Dussel, dichas culturas son universales en el sentido que han nacido y se han desarrollado dialogando con múltiples culturas regionales de las que han dado cuenta, incluso en su proceso cultural. Estas culturas universales regionales no tienen ninguna dificultad de subsumir el mundo tecnológico, científico, matemático de alto nivel. No es que no tuvieran tecnología, ¿no? Como nos hicieron pensar.
ya tienen en su propia historia milenaria momentos creativos científicos de ilustración. Piénsense, por ejemplo, en la Escuela Matemática de Bagdad, que se deduce en pleno siglo X después de Cristo, o en la Escuela Filosófica China de los Estados Guerreros anteriores a la organización del Imperio de los Han. Ahora, la Escuela Matemática de Bagdad es muy importante, y en este caso es súper importante señalar que los poetas sería bueno que se acercaran a las matemáticas. ¿Por qué? Porque yo creo que no estamos lejos de eso. Creo que hay una filosofía de las matemáticas, una manera de configurar las matemáticas. Aquí también hay una lógica matemática que sería súper interesante también de poder asumir. Y por eso ves que se va a este siglo X, ¿no? Y estos siglos que pensamos que no pasaba nada en toda esta periferia, para qué hablar de los chinos. O sea, cuando nosotros vamos, ellos ya vienen de vuelta. Entonces, el concepto de esta modernidad supone la presencia ineludible de las víctimas de la modernidad que han sido negadas o simplemente despreciadas y traducen en la cultura occidental, por lo que se encuentran en la exterioridad de dicha modernidad. O sea, ellos no son modernos, civilización barbarie prácticamente, pero que no han sido completamente colonizadas en ella. Motivo por el cual, aquí está el Grashoy, el teórico de la decolonialidad, reconoce en dicho planteamiento de Dussel un potencial epistémico que considera un punto de partida diferente a la famosa alteridad concebida por los postmodernistas, fundamentado su construcción teórica epistemológica en la ética de la liberación, lo que yo le estaba hablando, que parte desde el otro, como pobre, como mujer dominada eróticamente, como raza discriminada, como juventud o pueblo cultural y pedagógicamente violentado, ¿no? Entonces, es todo este otro, más que ser configurado desde un punto de vista europeo como el alter, ¿no? El alter ego, sino que ahora viene el alter tú, y también esa transmodernidad para poder trascender incluso esa posmodernidad que nos está asfixiando, ¿no? Porque al final la posmodernidad sigue para Dussel acentuando el centro y acentuando el centro europeo. La transmodernidad es un proyecto que implica un diálogo de saberes intercultural, más allá del diálogo entre los eruditos del mundo académico o institucionalmente dominante, que pregonan el conocimiento profundamente asimétrico desde el punto de vista cultural. Un programa que está atento a los movimientos sociales, entonces, indigenistas, feministas, antirracistas, anticoloniales, que irrumpen en la actualidad para afirmar que el conocimiento no es universal ni homogéneo, sino pluriversal, ¿no? Asumiendo los desafíos de la modernidad y aún de la posmodernidad europeo-norteamericana, con respuestas novedosas para enfrentar la actual crisis que afecta a la humanidad del planeta Tierra, que surgen de sus propias experiencias culturales. Pienso en todo lo que están haciendo el Ejército de Liberación Nacional, toda esta configuración mexicana, ¿no? Los zapatistas, o sea, hablando de creatividad, es muy interesante visitarlos, además, o leer de ellos, porque tienen economías distintas, tienen una construcción de gobierno completamente distinta. Entonces, surgen de sus propias experiencias culturales y que están siendo rescatadas por los pensadores críticos de la periferia, quienes, organizados en redes de discusión, promulgan la autoafirmación de los pueblos negados por Occidente y promueven su liberación. Por eso la construcción de Dussel es la filosofía de la liberación, porque él se da cuenta, ¿no?, de toda esta construcción de lo que estamos hablando, y desplaza el centro para sacar el centro de Europa, y se empieza a fijar en toda esta periferia, incluyéndonos a nosotros, en cómo epistémicamente, desde el punto de vista también filosófico, hemos sido negados, ¿no? Y al negar esta periferia, también todas estas minorías, ¿no?, también han sido negadas. ¿Cómo podemos cambiar esa situación? Entonces, para la transmodernidad de Dussel no comparte el pensamiento europeo y norteamericano, incluyendo el postmodernismo, con su pretensión de alcanzar la alteridad en los siguientes planteamientos. Entonces, aquí yo les puse una cantidad, primero, parece que son 4 por ahí, ¿no? Puntos, ¿no?, en donde Dussel se desmarca de este postmodernismo. ¿Por qué no el postmodernismo, ¿no? Y ahí, cuidado, porque lo primero es lo helenocentrismo, o sea, todo lo griego en el origen del origen del origen, ¿no? Entonces, eso que nosotros fuimos a la universidad y fuimos colonizados también de esa manera epistémica, pareciera, alguien decía, Martí hablaba y decía, nosotros tenemos las pirámides, digamos, egipcias en la cabeza, la pirámide con punta, pero no tenemos las pirámides mexicanas, las pirámides guatemaltecas, no la tenemos. No tenemos la pirámide sin punta en la cabeza. Y eso significa colonización epistémica.
porque al final lo que tenemos que ir hacia la pirámide sin punta, ¿no? A generar, como decía Martí, críticos latinoamericanos, intelectuales latinoamericanos, poetas latinoamericanos, porque si no, ¿de dónde vamos a poder construir digamos, esa historia, esa filosofía desde acá? Y yo sé que ya hay digamos, allí, con todos estos planteamientos, ya hay por qué se delindó y por qué se desmarcó Dussel de la posmodernidad. De alguna manera esto también después la historia le daría la razón a Dussel, le iría dando la razón a Dussel, porque entra en crisis la posmodernidad también, ¿no? Junto a los sistemas económicos y a los sistemas filosóficos. Entonces, yo les voy a dejar estos puntos y como somos 4, ¿no? Con Rudy, que parece que tenía 15, pero podríamos, por ejemplo, Claudia, el primer punto, trabajarlo, ahí está Rudy, sí, la Sandra. Rudy el segundo, ¿sí? ¿Qué les parece? Tercero, y el cuarto, la Sandra. Ahí le informamos que del cuarto. ¿Les parece? Para la próxima clase, porque además es un pedacito, nomás es un párrafo, y nos obliga a replantear todo, a poder leer los apuntes que yo se los voy a mandar. Cada punto pueden ser varias clases, estamos solamente haciendo como una pincelada nomás. Pero es interesante porque en el fondo esta crítica es la crítica a la posmodernidad, que después la vamos a ver nuevamente cuando veamos de qué se trata la posmodernidad y por dónde podemos entrar en la crítica a ello. Entonces, es todo un proceso de reflexión, ¿no? Es todo un proceso de reflexión que hay que hacer y que estamos empezando. Entonces, sería Claudia el primero, el primer punto, aquí Rudy el segundo, tercero Mari y cuarto Sandra. No vayan a faltar si no lo hacen el punto, pues lo hacemos nosotros al inicio de la clase si ustedes no alcanzan. Y si tienen alguna duda y todo, me van preguntando y ahí tienen un montón de teórico, entonces también uno puede investigar. Eso es como siempre yo digo, como ustedes también, la pasión y la investigación y lo que a ustedes también les surja, su tiempo, sus intereses. ¿Ya? Sí. Claudia, comentarios, dudas. Por ahí. No, pues muy, como siempre, súper interesante, aunque cuesta un poco unir todos los conceptos del formalismo ruso, no me acuerdo, la escuela de Praga, y ahora pues modernidad, ¿verdad? Y la modernidad, y cómo se van mezclando, y la relación con la literatura es lo que todavía me cuesta un poco unir, pero creo que voy entendiendo ahí. Sí, igual recuerda que la literatura, del principio al principio del Estado-Nación, la novela en el siglo XVI, XVII con el barroco, piensa en Cervantes, piensa en Shakespeare, barroco español, barroco inglés, la novela surge con el capitalismo, ¿no? Le da la mano al capitalismo, ¿ya? Y eso es importante. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es que la teoría crítica literaria tiene un pensamiento moderno en la base, ¿no? Y sabemos que la novela, la famosa Nígola, ¿no? De los italianos, surge también en el siglo XV y XVI, pero tiene reformulaciones hasta nuestros días. Lo mismo que tú dijiste del boom latinoamericano, todas las novelas, los cuentos, es una vuelta de tuerca de los 60 a los 70, de lo que significa cómo introducimos la literatura latinoamericana en esta Europa, ¿no? El símbolo de la modernidad. Entonces nosotros entramos en el final de la modernidad europea a configurar este boom latinoamericano. Claro, lo primero también hay que tener en cuenta que el formalismo ruso como primera teoría crítica, la escuela de Praga y todo, coexiste con este pensamiento ya moderno del principio del siglo XX. Y eso también va a coexistir con las vanguardias históricas, ¿ya? Las vanguardias históricas de los locos años 20, y es lo que nos tenemos, digamos, lo que nos tenemos que abocar de ahora en adelante, ¿ya? A las vanguardias, por ejemplo, el surrealismo, el creacionismo con Guyot, el surrealismo con los franceses, y vamos a ver algunos surrealistas de acá también,
las configuraciones del expresionismo también en la literatura, en el arte, el expresionismo alemán, el expresionismo abstracto, o sea, tenemos todos los ismos que han sido también muy descalificados y criticados por la posmodernidad, creo, y nosotros vamos a tratar de poder revelarlos, o sea, relevarlos también, de poder darle la importancia que a lo mejor perdieron las vanguardias históricas. Entonces, si tú piensas el pensamiento moderno, ¿no? Siglo XV, XVI, después la filosofía política del XVIII, otra vuelta de tuerca de esta modernidad, principio del siglo XX, otra modernidad, que es más la que tenemos más cerca, ¿no? Como que no vemos mucho la del siglo XV y XVI, y sin embargo para Dussel empieza ahí en este encubrimiento de América, ¿no? Más que descubrimiento, este encubrimiento de América, porque se niegan muchas de nuestras cosas. Entonces necesitamos intelectuales teóricos desde acá, latinoamericanos, para poder hacer la crítica a estas configuraciones de la historia y todo. Y así también los productos culturales van surgiendo de estas reflexiones filosóficas, reflexiones en la educación, reflexiones en la literatura, en la poesía, ¿no? Y lo que nosotros tenemos más es el siglo XX, que empieza la teoría crítica literaria. Y eso tiene que ver con las primeras disciplinas, la relación con la lingüística, con el diseño, con el arte, y también con las vanguardias. Por eso que ahora, de aquí, desde la crisis de la modernidad, nosotros tenemos que volver al pasado, por decir así, a 1920, teniendo en cuenta la crítica que hace Dussel, que es tan vigente hasta ahora, nosotros tenemos que aterrizar ahora en las vanguardias históricas. Necesitamos, desde el punto de vista de la literatura, la poesía, entender cómo funciona el surrealismo, cómo funciona la poesía vanguardista del principio del siglo XX, los rusos, cómo van a funcionar los franceses, cómo vamos a funcionar nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros siempre recibimos 30, 40 años desfasados todas las corrientes, ¿no? Entonces, las vanguardias nuestras, muchas veces, claro, en este caso fuimos bien rápido porque Huidobro ya estaba en 1910, 1920, ya estaba configurando el famoso creacionismo. Pero yo necesito absorber algo en relación al formalismo ruso. ¿Por qué? Porque ellos no son tampoco los únicos que están construyendo teoría crítica literaria. En 1928 ya Mariátegui habla de los 7 ensayos de la realidad peruana, por ejemplo. En 1928. Entonces ya establece una crítica filosófica, histórica, en donde ningún crítico literario puede dejar de leer esos 7 ensayos, ¿no? Porque yo necesito un pie en la historia y un pie en la filosofía, y obviamente va a estar la lingüística y todo, para construir un teórico crítico literario. Y ese primer crítico que es el escritor, como decía Asturias. Entonces, eso es una tradición, ya es prácticamente y una ruptura de todo el modelo europeo en Mariátegui. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las vanguardias, pero las vanguardias también no solamente las europeas, sino que vamos a aterrizar en las vanguardias latinoamericanas. Las vanguardias latinoamericanas son terriblemente profundas, ¿no? Está el movimiento antropófago, que lo vamos a ver en 1922, la semana brasilera, ¿no? La semana de la Bienal de Sao Paulo, con todo el movimiento antropófago. Y ahí entonces yo voy a aterrizar en diciendo, no, pues, entonces esto no es europeo, esto ya las vanguardias no son la continuidad de las vanguardias europeas, las latinoamericanas. Aquí hay vanguardias latinoamericanas, solo latinoamericanas, que no le deben nada a lo europeo, y algunas sí beben de ellas, pero aquí hay de lo que le pidan, o sea, aquí todos los poetas, los escritores, los cuentistas, todos se pusieron a pensar, y todos se pusieron a producir y a producir mucho. Todo lo hicieron, ¿no? Entonces, con toda esta construcción, ya teniendo en cuenta todo este pensamiento moderno, la crítica que le hace Dussel, creo que ya podemos como aterrizar en
la construcción ideológica fuerte, que yo creo que es la más fuerte, que es también la poética, la cuentística, la literatura de las vanguardias latinoamericanas. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, como un recorrido que vaya, entonces, por ejemplo, pensando en lo que tú me dices, a lo mejor todo esto sería bueno, voy a pasarles distintos textos para que vean más las textualidades de estas vanguardias, y ahí ustedes también puedan ir aplicando, como hicimos también en tu cuento, todos estos conceptos para que no queden abstractos, sino que queden de una manera más concreta. ¿Ya? Pero sí, es una pincelada, de repente es muy amplia, cuesta ir hilvanándolo con el tema de la literatura. Es muy amplio, de hecho, por ejemplo, a veces lo que nosotros estamos llevando adelante, primero en la universidad tendrían que solamente dedicarle 4 o 5 años solamente a esto. De hecho, yo empecé con los pueblos originarios, pero también con los presocráticos, y estuve con un curso como 1 año y medio. Como me demoré tanto, con ustedes decidí partir en principios del siglo XX, con la teoría crítica ya más en disciplina. Pero lo importante de ustedes también es que vayan, en la medida en que tengan un tiempo, puedan ir escuchando las clases anteriores. Entonces, para que vayan rellenando, ¿no?, hacia atrás todas estas lagunas estructurales que tenemos hasta principios del siglo XX. Y definitivamente ahí también van a faltar muchas cosas. Es una pincelada. Es como yo quería que me hicieran la teoría crítica literaria, ¿no? Pero hubiera significado solamente ir a una escuela prácticamente de crítico y no un profesor de castellano, quizás también. ¿Ya? Entonces, esa más o menos la construcción. Todo lo que ustedes vayan leyendo también se puede ir colocando como un puzzle en estas cosas que vamos armando. Entonces, configuren los puntos, cualquier cosa me van preguntando, cualquier idea, cualquier comentario, ahí también vamos consultándolo, y nos juntamos la próxima semana, creo que ya sí, para llegar a las vanguardias. Dice la Mari, sin dejar de lado que también en la OIT le reconocen sus formas de organización culturales y sociales de los pueblos indígenas. No entendió la tarea. Mira, entendió la tarea, sí, pero sí, completamente de acuerdo con el tema del reconocimiento indígena. O sea, que se vuelve al mundo indígena porque también todas estas formas económicas de producir también hacen crisis en relación a los modelos económicos, filosóficos que llevamos adelante, ¿no? De este famoso progreso, ¿qué es eso? A otro perro con ese hueso, dicen unos cantantes aquí chilenos, ¿no? Entonces, la tarea es la siguiente, Mari. La idea es que Dussel se critica a la posmodernidad y dice: mi pensamiento no tiene que ver con el posmodernismo por 4 más o menos razones. Entonces, como no la alcanzamos a ver, la idea es que ustedes lean el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, como siguiendo la orden de acá. Le coloqué el primero, le decía a la Claudia que lo pudiera trabajar. Rudy trabajaría el segundo, ¿no? Por ejemplo, el primero es el fundamento del posmodernismo, es lo helenocentrismo, ¿no? Todo lo griego. ¿Por qué? Todo lo griego, ¿no? En este caso la Claudia trabajaría eso. El segundo, Rudy, trabajaría cómo el posmodernismo prolonga la hegemonía de los paradigmas europeos, ¿no? Y ahí todo el concepto de la filosofía occidental, como si ellos pensaran, ¿no? Como si los griegos, solamente ellos hubieran pensado y no el mundo indígena. El tercero, es la historia de Latinoamérica es diferente a la historia de Europa, o sea, la historia. En este caso serías tú. Y el cuarto, se lo daríamos a la Sandra, que ahí se lo vamos a decir, se lo vamos a informar. Y señala, dice, Dussel denuncia que los posmodernos todavía no han comenzado el proclamado real diálogo con otras culturas. Se habló de que iba a haber un multiculturalismo, y sin embargo, esto nunca llega, dice Dussel. Y solamente hay un monólogo eurocéntrico, es decir, no hubo un verdadero diálogo, ¿no?
Y eso es lo que le tocaría a la Sandra. Entonces a ti más la parte de la historia, el ego conquistador, colonialista, ¿no? Leer solamente y explicarlo como lo que ustedes entendieron con su interpretación, y obviamente yo también voy a ir metiendo mi cuchara para que la voz también esté en ustedes de un párrafo nomás de cada uno de estos. ¿Por qué entonces Dussel no enfrenta? También lo puede leer, vamos a cerrar con eso, ¿no? Es como un punto de vista general, qué es la posmodernidad para Dussel y por qué al final termina proponiendo ya esto de la transmodernidad. Entonces, el texto de Dussel, Filosofía y la Liberación, todo lo está liberado, podemos también ir compartiendo su obra, sus obras completas, es harto, si no, pueden ver los videos, hay videos de 7 minutos, pero también de 2 o 3 horas, Dussel es interesante, ahí lo llaman, es muy generoso, creo que debe haber ido ya a Guatemala, maneja muy bien cada uno de los países, habría que ver si visitó, si no invitarlo, pero lo más seguro es que haya visitado por lo menos, si no Guatemala, otro de esos países, porque siempre está cerca, de todos lados lo invitan, y cada una de sus conferencias son realmente interesantes, porque el tipo piensa al revés, piensa de una manera distinta, casi nadie piensa como él, entonces te saca visiones como muy distintas de todo. Y es un teórico, digamos, latinoamericano que genera conceptos tan importantes. Hay otra teórica española que también habla de transmodernidad, pero en una concepción distinta, pero él es el gran teórico de un concepto como la transmodernidad, que trata de disputarle el espacio a esta posmodernidad y la crítica. Entonces, es muy interesante ir viendo cómo todos los teóricos, los filósofos, los críticos literarios, los lingüistas y todo, se mueven como para poder construir, ¿no? Un intelectual periférico, de retaguardia, como dicen algunos, pero al final latinoamericano. No sé, creo que por ahí va la idea, un poco también ir leyendo a latinoamericanos para poder quebrar el colonial, ¿no? Lo colonial que tenemos dentro. Que yo me di cuenta, porque estaba construyendo la modernidad y haciendo el curso el año pasado, me di cuenta también que era eurocéntrica, porque incluso dentro del programa planteé en el principio a los griegos, ¿no? Y después me moví hacia los presocráticos también, porque son distintos a los griegos, ¿no? Entonces, para quebrar lo que se llamó las escuelas morales, los presocráticos también fueron negados, ¿no? Por Platón y Aristóteles, la famosa filosofía occidental más oficial. Entonces me fui a los presocráticos quebrando mi propia, de alguna manera, colonialidad, pero dentro de lo eurocéntrico. Entonces tuve que quebrar todo eso, me di cuenta yo haciendo el programa, que también soy eurocéntrica, tuve que quebrar todo eso con Dussel. Y para eso me sirvió Dussel, para quebrar mi propia colonialidad, y eso es lo que yo les quiero transmitir, que es como reconocer algo, la autocrítica y decir, ya, bueno, démosle una vuelta de tuerca, empecemos de nuevo, en ese sentido démosle otra vuelta de tuerca, y ahí, por eso, y cuando ahora hice el curso, lo estuve viendo y dije, pero realmente se entenderá, para mí también, la modernidad, y por eso me di una clase más para pasar la modernidad. Entonces, eso me gusta de las clases, porque nunca son iguales, tengo que ir como volviendo atrás y tienen una crítica y una autocrítica de lo que uno también está haciendo. Entonces, y que parte también por una conversación con ustedes de reconocer lo que uno no ve todo, entonces quizás ve lo suficiente nomás. Y quizás cuántas cosas no está viendo, entonces eso me fascina también. Entonces aprendo mucho, yo haciendo clase aprendo mucho. Creo que, bueno, dicen que solamente se aprende haciendo clase. Y de alguna manera a mí me gustaría que este curso ustedes lo pudieran hacer para el próximo año, pero que pudieran hacer un curso. Para mí yo creo que es súper interesante o importante ir construyendo críticos, ¿no? Críticos literarios. Creo que eso puede ser un aporte importante. Así que, bueno, un poco convocados a eso. Ya, pues.
Un besito, que estén bien. Fue bien accidentado, pero creo que igual salimos adelante. Espero que haya sido un aporte. Sé que les dejo con muchas ideas. Yo también me quedo con muchas ideas, pero esto es con tranquilidad también. Hay que darle tiempo y una reflexión profunda sobre las cosas, pero de a poco hay para que vamos avanzando. Así que nos vemos la próxima semana, porque estén bien. Besitos. Por Nos supuesto, vemos, muchas feliz gracias. tarde. Ya, Adiós. muy bien, que estén muy bien y me voy a comunicar con Sandra. ¿Mm? Hasta luego. Verte. Chao, que Con estén, cuidado siempre, chao. ya, que les vaya bien. Chao, Mari. Saluda a tu mamá. Que estés bien. Chao. Ahí, Rudy, nos estamos comunicando para el tema de la gestión cultural, ¿ya? Sí, te voy a mandar fechas y para el sábado 30 de julio, a las 9, 11 con ustedes. Genial. Oye, y me dices más o menos cómo lo ves en la presentación de Plexoamérica, ¿verdad? Y a lo mejor podríamos presentar el proyecto que tenemos ya del libro o completo. Ahí, ¿cómo lo ves tú? Tú me vas diciendo, orientando un poco, y así yo también lo relaciono con eso y pucha, sería genial poder hablar de gestión, de poesía, leer algunas cosas. No sé, cómo lo veas tú me vas pidiendo y yo voy creando algo. Me parece que va a ir en esa línea de presentar el proyecto de Plexo América, digamos, no Guatemala. no solo desde el capítulo, digamos, en Guatemala, sino visto desde su Origen en general. institucionalidad, sí, Ah, sí, desde su, ya, o sea, digamos, como, que les pase a ustedes en la reunión y lo puedo actualizar o lo puedo como bajar, así. ¿Eso? sí, y también crear ahí, buscar el momento, digamos, preciso dentro del diálogo, la parte donde se puede hablar sobre el capítulo Guatemala, obviamente, pero sí me gustaría como mostrar, digamos, esta idea disruptiva que tiene Plexo América. Ya, ¿y me ayudarías Y o estarías solita? bueno, yo no me comprometo porque paralelamente yo tengo otras actividades, pero podríamos ir creando el equipo. No. Bueno, me gustaría de hecho estar porque sí me interesa mucho el tema de este proyecto, pero bueno, mejor déjame ver cómo cuadro los asuntos Sí, y te comento. Porque justo en ese momento yo estoy viajando para otra ciudad a hacer una lectura, que es justamente la finalización del festival. ya. Y creo que se me puede ir complicando un poco ese tema, pero sí me gustaría que fuera en esa línea y bueno, al final, Quizás, y, claro, un moderador o moderadora que pudiera preguntarme algunas cosas, quizás así como algo más dialogante también puede ser, ¿no? sí, me Para gustaría más como un difundirlo. diálogo, exactamente, sí, me gustaría más como un diálogo, pero bueno, déjame cuadrar todo y te comento. Tipo, y si, bueno, si puedes estar tú o la Mari, que me pregunten o nos pregunten, quizá ahí podemos establecer otro horario y yo también ahí hago otro esfuerzo en otro horario. Ahí yo me adapto también, Exactamente. para que sea más dialogante y quizás también más llamativo y no la exposición mía nomás, ¿verdad? Un poco las preguntas y además la gente que va a estar a lo mejor también tiene preguntas, ¿no? Porque a mí me gustaría, por ejemplo, que hubiera una proyección de este trabajo. Por ejemplo, a mí me gustaría que ustedes se quedaran con el proyecto también, puede ser para el próximo año, la misma feria, con la mar y todo, y que hubiera un nuevo proyecto de Guatemala solamente, así como lo que estoy haciendo en el Perú, o Guatemala y otro país, pero que esto tuviera una proyección. Entonces, no hay ningún problema que nosotros lo apoyemos y todo, pero pasemos la idea, pasemos las cosas y ustedes le dan su impronta. Pero eso es Plexamérica también, como que agarra su impronta de los distintos países. Entonces, podríamos convocar también a que la gente construya, ¿no? Sí, me parece perfecto, sí, de ¿Mm? acuerdo. Ya, pues, veamos. Pues nada, sí, por supuesto. Voy a estar definiendo situaciones en estos días y ya te comento de inmediato.
Ya, po, que estés bien. Nos vemos entonces. Chao, que estén bien. Chao, 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 chao. chao.